Hola, si como yo vosotros también tenéis la suerte de tener una zona con césped en vuestro huerto o jardín, estaréis de acuerdo conmigo que mantenerlo cuidado y con un verde intenso durante todo el año no es una tarea nada fácil. Pero no debes preocuparte, porque las tareas que necesitas realizar para cuidar y mantener el césped en perfecto estado son más fáciles de lo que piensas. Además, después de ver este vídeo en el que yo te voy a ayudar a que sepas qué hacer en el momento adecuado, será todavía más sencillo. Y es que voy a darte las 8 reglas de oro o los 8 mejores consejos prácticos que vas a poder aplicar en tu huerto o jardín para mantener el césped todo el año en perfecto estado. Además, los voy a dividir por estaciones. Vas a saber qué hacer durante la primavera, durante el otoño y durante el invierno. De esta manera, dividiremos el trabajo en 4 bloques y tendrás un césped perfecto durante todo el año. Oye, muy importante, toma buena nota de esto. Aunque algunas tareas se van a repetir en las diferentes estaciones del año, no las vamos a realizar de la misma manera. El primer consejo que te voy a dar para tener un césped en buen estado es que cuides la fertilización. El abonado del césped debe ser el adecuado para el tipo de césped que tienes plantado. Normalmente el compuesto base es nitrogenado, un aporte de nitrógeno es fundamental, pero también hay que cuidar que tenga otros nutrientes, ya que si tienes demasiado nitrógeno verás un césped verde en muy poco tiempo, pero también crecerá débil y será un momento muy bueno para que nazcan las malas hierbas, y esas no nos interesa tenerlas en nuestro jardín. Si cuando vas al peluquero no permites que te corten el pelo de cualquier manera, no deberías permitir que suceda lo mismo con el césped de tu jardín. En este caso, el factor clave para una buena siega va a ser la altura de la hierba durante el corte. La medida óptima oscila entre los 5 y los 10 centímetros de altura. Esto permite que las plantas puedan seguir desarrollándose sanas y con vigor, manteniendo la densidad del césped. Con una altura mayor a esos 10 centímetros, estaríamos obligándonos a cortar el césped con más frecuencia en el caso de que quisiésemos tener un jardín bonito por el que poder transitar. En el caso de que eligiéramos una medida menor a esos 5 centímetros, podríamos tener algún problema de salud en las plantas de nuestro jardín. Además, también podríamos dañar las cuchillas de nuestras herramientas de corte, sobre todo en el caso de los cortacéspedes de cuchilla ajustable. La estación del año en la que se debe segar con más frecuencia es el verano. Mi recomendación es que siegues una vez a la semana, o al menos cada 10 días como mucho. Tanto en la primavera como durante el otoño se debe cortar el césped cada 15 días. Con una frecuencia de 2 veces al mes será suficiente para mantener nuestro jardín. En el invierno la frecuencia de corte es casi nula. Sin embargo, yo personalmente te recomiendo que lo cortes al menos 1 o 2 veces a lo largo de toda la estación en función del vigor que presente tu vegetación. Te recuerdo que el mejor momento para realizar el corte de la hierba son las últimas horas de la tarde, evitando siempre los momentos de mucho calor. Además, también debes evitar cortar el césped cuando el suelo está mojado. Si la hierba está empapada, el corte nunca va a ser homogéneo. Uno de los problemas habituales que nos podemos encontrar a la hora de segar el césped cuando cortamos con una máquina, por ejemplo con una desbrozadora o con una segadora, son las hierbas que nacen justo pegadas al tronco de las plantas o de los árboles. Una de las herramientas más prácticas que podemos utilizar para solucionar este problema es la tijera universal de Fiskars. Esta tijera, que aparentemente parece una tijera normal, de las que se utilizan para manualidades o para realizar el corte de hilo o papel, la tenemos en una versión específica para jardín que va a resultar muy práctica porque es muy ligera y muy fácil de manejar. Con una sola mano vamos a poder realizar la tarea de forma fácil y sencilla. De esta manera vamos a poder hacer muy fácil el corte de las hierbas que tenemos alrededor de nuestras plantas o de nuestros árboles. Como veis, la tijera corta muy bien, el corte es muy fácil, muy sencillo, y nos va a permitir acercarnos al tronco de la planta
sin dañarlo. Como podéis ver, es muy fácil cortar, es muy rápido. La única precaución que tenemos que tener es no encontrar ninguna piedra para evitar dañar el filo de la tijera. Y como siempre, ya sabéis, os recomiendo que después de utilizarla la limpiéis y mantengáis afilada la herramienta. Es muy importante comentar también que si utilizamos un tipo de tijera como esta para el corte de la hierba, deberemos de tener una tijera específicamente para esto y no utilizar esta tijera, por ejemplo, para cortar flores, para cortar hierba y para otros menesteres como puede ser, por ejemplo, la poda de pequeñas cañas. Lo ideal es que si tenemos una tijera específica para hierba, solamente la utilicemos para hierba. De esta manera garantizamos que el filo se mantenga en buenas condiciones. La resiembra es, junto con el corte o la siega, una de las actividades más habituales que realizarás en el mantenimiento de tu césped. Por lo general se utiliza para repoblar las calvas que han aparecido en algunas zonas del jardín, por ejemplo por una agresión externa, en zonas de juego o zonas de paso por donde se castiga mucho el suelo por estar continuamente pisándolo, o en zonas en las que hemos tenido algún problema con el riego o incluso con fauna como pueden ser los topos. Antes de resembrar es conveniente que rastrilles la zona de las calvas, quitando cualquier hierba pequeña que haya salido, y apliques una capa de mantillo y arena, removiendo el terreno con una azada o una fesoria. Es importante que la mezcla de semillas que utilices para cubrir esa zona del césped sea la misma o lo más parecida al césped que tienes. De esta manera lograrás una imagen homogénea cuando el césped vuelva a crecer. La forma correcta de realizarlo será esparcer las semillas de forma uniforme y a continuación cubrirlo con una capa de mantillo o compost de lombriz para regar abundantemente a continuación y dejar que germine. El riego va a ser otro elemento clave a la hora de mantener nuestro jardín en perfectas condiciones. Si quieres tener un césped verde y bonito, debes realizar el riego adecuado en el momento adecuado. Por eso te voy a dar dos consejos para que tengas en cuenta. El primero es que realices el riego en el momento adecuado, es decir, a primera hora del día o a última hora del día, evitando los golpes de calor. Este momento en el que hay mucho calor es un momento en el que se evapora mucha agua y además en esos momentos de mucho calor en los que los rayos del sol inciden con fuerza sobre las hojas, si tenemos una pequeña gota de agua puede hacer un efecto lupa, generando pequeñas quemaduras en las hojas que al final acabarán con problemas de hongos. Por este motivo, la frecuencia de riego y la cantidad de agua variará en función de la época del año en la que nos encontremos. Si tienes una gran extensión de terreno y necesitas regar con grandes cantidades de agua o con mucha frecuencia y no puedes estar siempre en el momento necesario para el riego, te recomiendo una solución muy práctica, que puede ser la instalación de un sistema de riego automático con algo tan sencillo como pueden ser unos aspersores y unos programadores. Otra opción para el caso del riego de bancales o de arbustos que están colocados en línea puede ser el uso de mangueras que riegan por exudación. Ahora presta mucha atención a este truco, o mejor dicho, a este consejo que te voy a dar para que tus plantas consigan desarrollar una mayor resistencia a la sequía. Para conseguir esto, lo que tienes que hacer es realizar riegos algo más abundantes de lo habitual y espaciarlos más en el tiempo. De esta manera conseguimos que el sistema radicular de la planta desarrolle las raíces en profundidad, llegando con más facilidad a la parte del sustrato que contiene agua. No pienses que esto se acaba aquí, porque además en este vídeo voy a enseñarte las mejores herramientas que puedes utilizar para conseguir los mejores resultados en el cuidado de tu césped. Esta, por ejemplo, es el arma definitiva contra las malas hierbas. Las malas hierbas o hierbas adventicias son malas hierbas que aparecen en mitad de nuestro césped o jardín, que normalmente suelen tener una hoja más ancha y que consumen los nutrientes del suelo. Estas hierbas lo que hacen es provocar una carencia de nutrientes para el césped, dejando zonas despobladas y afeando el aspecto estético de nuestro jardín. El método tradicional para eliminar este tipo de hierbas es a mano, arrancándolas directamente o ayudándonos de una azada o una fesoria para arrancar la zona de tierra donde están estas hierbas y poder eliminarlas. Este método es muy invasivo, ya que cuando intentamos sacar la mala hierba con la azada, lo que vamos a hacer
va a ser cavar una parte del terreno que tendremos que volver a tapizar y volver a sembrar. Para facilitar la labor de la extracción de malas hierbas, mis amigos de Fiskars me han enviado esta herramienta tan curiosa. Es la Fiskars SAT. Os dejaré un enlace en la descripción de este vídeo para que tengáis más detalles sobre este tipo de herramientas. Aunque parezca una escopeta, lo que es la forma más sencilla de sacar las malas hierbas del jardín sin dañarlo. Vamos a cogerlas con estas cuchillas de aquí y os enseño cómo funciona. Una vez que hemos localizado la mala hierba con la cuchilla abierta, vamos a colocarla de manera que los dientes o las cuchillas abracen la hierba. Con ayuda del pie haremos presión para que la máquina introduzca las cuchillas en la tierra y simplemente vamos a apoyar tirando de esta parte de aquí con la mano hacia atrás. De esta manera conseguimos que se extraiga la planta con la raíz y simplemente la soltamos. Este método nos permite extraer la hierba con toda la raíz sin romperla y sin dejar raíces secundarias que puedan hacer que vuelva a brotar, y como podéis ver, si la zona de terreno que tienes con malas hierbas es muy amplia o tienes muchas hierbas adventicias concentradas en una sola zona del terreno, una de las alternativas que puedes utilizar es el uso de herbicidas. Podríamos utilizar un herbicida total y dejar toda la zona sin hierba para repoblarlo por completo, o un herbicida parcial que acabe, por ejemplo, solamente con las hojas de hierba ancha. Personalmente no me gusta mucho el uso de herbicidas, ya que dejan la tierra muy suelta, y en zonas que no son llanas, que por ejemplo pueden tener un desnivel como este de aquí, al dejar la tierra tan suelta podríamos llegar a tener desprendimientos. Además, la utilización de químicos es algo que debemos dejar siempre como última alternativa. Si este tema os parece interesante, os animo a dejar un comentario en este vídeo sobre cuál es el método preferido que tenéis para eliminar las malas hierbas. También podemos hacer un vídeo específico o un vídeo exclusivo sobre qué tipo de productos químicos hay y cuáles son las consecuencias de utilizarlos en nuestro huerto o jardín. Si tenemos un césped que está en una zona de tránsito o en una zona de juegos, probablemente tendremos un aspecto deteriorado porque se pisa mucho y porque recibe muchos impactos a lo largo del día. En este caso necesitaremos realizar una operación que se conoce como el aireado. La operación de airear es necesaria al menos una vez al año, y la mejor época para hacerlo será al final del verano o al principio del otoño. Para realizar esta tarea con comodidad, existen máquinas en el mercado que se conocen como escarificadores. Estos pueden ser manuales o de motor, y la función que tienen es oxigenar las raíces de las plantas. Una vez realizado el aireado o el escarificado del suelo, vamos a rellenar los huecos que hemos hecho para oxigenar las raíces aplicando una capa de arena o de mantillo o un mix de ambos para rellenar esos huecos del terreno y a continuación regar abundantemente para que se regenere el suelo. El rulado es la operación contraria al aireado. Y tú me preguntarás, pero José, ¿cómo vamos a tener dos tareas que son opuestas en el cuidado y mantenimiento del jardín? Bueno, pues realmente lo que pasa es que aplicaremos una u otra en función del tipo de suelo que tengamos. Obviamente, si el suelo es muy arcilloso, tiende por naturaleza a compactarse, el rulado no es la operación a realizar, sino que trabajaremos una operación de escarificado. Sin embargo, si tenemos un suelo en el que la tierra está muy suelta, por ejemplo suelos en los que se ha trabajado con herbicidas, necesitaremos compactar de nuevo esa tierra para formar un suelo. Después de la siembra o de la resiembra, es conveniente pasar el rulo o el rodillo para compactar la superficie. Al igual que sucede con algunos arbustos, como por ejemplo los arándanos, el pH del suelo también va a ser un factor determinante para el buen desarrollo del césped. En este caso, el césped se va a desarrollar con más vigor y con más facilidad en un suelo ligeramente ácido, que tenga un pH entre 6 y 7. En el caso de suelos básicos, con un pH superior a 7,5, el crecimiento y desarrollo del césped o de cualquier otro tipo de planta será más complicado,
debido a que este tipo de suelos tienen un alto contenido en carbonato cálcico. Esto dificulta la absorción de nutrientes por parte de las plantas y frena su desarrollo. En el caso de que nuestro suelo tenga esta característica, debemos aplicar algunas correcciones o algunas enmiendas, por ejemplo con azufre o con yeso, para corregir esta problemática. Hoy ha sido un día agotador. Espero que estos consejos que he compartido contigo en este vídeo te ayuden a cuidar y mantener en perfecto estado tu jardín durante todo el año. Te recuerdo que las hierbas que conforman el césped de tu parcela son una planta más de tu jardín y por tanto debes prestarles la atención que se merecen. Además, quiero recordarte la importancia de mantener tus herramientas en buen estado. Tanto si son herramientas de corte como si no, debes mantenerlas y recogerlas limpias en un lugar seco. Si además la herramienta es de corte como esta, debes mantener el filo en perfecto estado y desinfectadas para cuando las utilices con otro árbol o con otra planta. Para mí, las herramientas de trabajo no deben de ser un gasto, sino una inversión, así que elige bien las herramientas con las que vas a trabajar y manténlas en las mejores condiciones posibles. Si aplicas otros cuidados o conoces algún truco para mantener tu césped en buen estado durante todo el año, te invito a que me dejes un comentario. Si te ha gustado este vídeo, ayúdame a compartirlo y nos vemos en el siguiente vídeo